manifiestas únicamente aquello de lo que te crees absolutamente merecedora. Y eso significa que en este momento, si echas un ojo a tu vida y a lo que está ocurriendo y qué tanto lo que está ocurriendo en tu vida te gusta y te hace sentir feliz. Y si la respuesta es que en muchas áreas de la vida no lo estás y no te sientes así, hay una señal importante de que quizás no te sientes realmente merecedora de tener cosas diferentes y lo que sigues manifestando una y otra vez es más de lo mismo, que lo único que sigue reflejando es que hay trabajo por hacer para reconocerte y saberte absolutamente merecedora. Y entonces que todo lo que empiece a ocurrir en tu vida como tu propia manifestación sea el reflejo de cuánto te amas y te sabes merecedora de todo. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, su propia felicidad. ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, mi genia hermosa, ¿cómo estás? Yo hablándote de uno de los temas que más me apasionan, porque si tuviera que decirte un tema, uno solo, que está absolutamente ligado con la capacidad de manifestar nuestra vida soñada, escogería el merecimiento. Que al final y al cabo el merecimiento es como una raíz, digamos, como un añadido de nuestra capacidad de amarnos, de reconocernos, de nuestra valía, de nuestra autoestima. Y es ahí donde se origina absolutamente todo lo maravilloso que nos ocurre y lo no tan maravilloso también cuando no tenemos conciencia para empezar a cambiar. Entonces quiero hablarte de esto porque el propósito es que hagas un poquito de reflexión, como siempre, que te desanesteses y que empieces a tomar conciencia y prestar atención de que tal vez hayan por ahí algunas raíces de no merecimiento. Te digo esto porque el merecimiento, el sabernos merecedoras no necesariamente es algo consciente. Te voy a recordar algo, el 95% de lo que hacemos y vivimos es desde nuestro subconsciente. Solo el 5%, genia, es consciente. Entonces puede ser que vos a nivel consciente, ese 5% digas, no, es que claro, yo me sé merecedora, yo me merezco el dinero, yo me merezco el amor, la felicidad, pero eso es solo un 5%. Puede ser que en el 95% existan heridas que han generado creencias respecto del no merecimiento. Y te anticipo algo. Hay una herida que es colectiva en el caso de las mujeres. Ya te voy a hablar de eso. Entonces, de antemano te digo que aunque creas que no tienes tema con el no merecimiento, podría decirte que hay cosas que atender. Entonces, empecemos por entender qué es el merecimiento. Siempre me gusta, ya sabes, como ir a la raíz, porque son términos que se generalizan tanto que pierden hasta el sentido, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿qué es el merecimiento? Es muy probable que me digas, bueno, es saber que merezco. Y terminamos exactamente en el mismo lugar. Bueno, entonces el merecimiento no es más que la creencia que yo tengo, pero sobre todo la convicción absoluta, irrefutable de que tengo derecho a recibir, disfrutar, gozar todo lo bueno de la vida. Y cuando digo todo, es
todo, es decir, amor, salud, dinero, éxito, felicidad, placer, gozo y todo lo que esté ligado a esos. O sea, cuando digo placer, sí, hablo de viajar, hablo de comer rico, hablo de andar en el mejor carro que quieras, hablo de tener la pareja, hablo de tener placer sexual, me refiero a todo. Es un reconocimiento a mi propio valor, pero aquí viene algo súper interesante y es que ese propio valor por el simple hecho de existir. Y esta es una parte crucial porque lo que ha pasado es que hemos empezado a asociar nuestro valor conforme vamos creciendo, dependiendo de si logré tal cosa, si tuve la aprobación de tal otra, si tengo tal cosa material en mi vida, si me veo de cierta manera, y ahí empieza el problema. Yo, como genia que soy absolutamente merecedora de todo por el simple hecho de existir igual que tú. Recuerda que eres la manifestación de la divinidad absoluta. Eres una parte de toda esta enorme fuerza divina, sea que le llames Dios o universo. Eres parte de eso. Y siendo parte de eso, absolutamente desde el primer momento, eres merecedora de todo. Vamos a entender entonces qué empieza a robarnos esta idea del merecimiento, porque acuérdate que podríamos decir que nacemos, yo siempre digo, ¿verdad? Nacemos genias y empezamos como a cubrir nuestra genialidad y sí, siempre tenemos que irnos un poquito más atrás para entender, porque si no entendemos, genia, es muy difícil cambiar. El entendimiento nos ayuda a tomar conciencia, a veces al revés, el tomar conciencia me ayuda a entender, a profundizar y una vez que yo entiendo y que tengo conciencia de eso, tengo toda la capacidad para cambiar, que es ahí donde ocurre la magia en la transformación. Vámonos un poquito atrás. Imagínate que nosotras como mujeres que somos en nuestra condición de mujeres, tenemos una realidad, una historia colectiva que compartimos, que existe, que no es que nos vamos a ir a revisarla para hacernos víctimas, porque es lo que menos vamos a hacer si somos manifestadoras, pero sí que nos permite entender. Entonces, acuérdate que la historia de nosotras como mujer implicaba el no ser merecedoras de nada, no ser merecedoras ni siquiera de escoger una vida, no ser merecedoras de hablar, de opinar, de tener dinero. Por eso normalmente dependíamos de que nos mantuviera o nuestro padre o cuidador hasta que algún hombre quisiera hacerse cargo de nosotras. No éramos merecedoras de amor, de atención, de respeto, de votar ni siquiera. Entonces, aunque eso ocurrió hace muchísimos años atrás, existe lo que se llama el inconsciente colectivo y justamente es esa herida que está en nuestro inconsciente, acuérdate del 95%, y que de alguna manera o de muchas marca nuestra idea de no merecimiento. Entonces, de ahí empezamos con un trabajito importante por hacer. Imagínate que, aunque no seas consciente, ahí hay algo de eso, que cada vez más, por dicha, ese inconsciente colectivo se ha ido transformando gracias a todas las genias que nos hemos dado la oportunidad de replantear, reaprender, arriesgarnos y bueno, esto sigue y sigue conforme más sigamos hablando de estos temas y sigamos haciendo desarrollo personal. Ya ahí tenemos una. Después de eso viene la infancia y recuerda que entre los 0 y los 7 años, digo recuerda porque son cosas que yo trato de estarte recordando siempre, es cuando estamos en una etapa más vulnerable, ese niño y esa niña nos tomamos todo de manera literal y entonces hay una etapa de mucha vulnerabilidad en donde todo lo que podamos percibir de nuestros padres o de nuestros cuidadores pasa por la forma en que yo como niña haya interpretado esa situación. Entonces, por ejemplo, que no me haya sentido realmente amada, que no me haya sentido realmente valorada, que haya tenido rechazo, que haya tenido abandono, que haya sido una niña, por ejemplo, a la que se le premiaba muchísimo por logros, entonces pude haber hecho una asociación, mi cerebro pudo haber hecho una asociación de que merezco en la medida en que logre, ojo que esa es muy importante porque podría ser que inclusive la estés replicando en tu vida actualmente. Hay una asociación que se estableció ahí que te hace
hace creer que solo eres merecedora en la medida que, o bien todas estas otras que te digo, de alguna forma te hicieron sentir que no eras suficiente y por ende no eras merecedora. Y eso empezamos a arrastrarlo en la vida en general. Es una herida que se va quedando ahí hasta el día en que, como hoy, tomamos conciencia y empezamos a trabajarlo activamente. Hay además condicionamientos sociales, ¿verdad? Muchas cosas que vemos a nuestro alrededor que tienen que ver con si no tienes tal cosa, no eres tal otra. Hay mensajes, ¿verdad? De la sociedad, de la cultura, que están ligados igual a la clase social, al género, al lugar en donde vives, al el país en donde vives, porque inclusive es muy diferente dependiendo de dónde hayamos crecido. Entonces, ojo que ya aquí vamos hablando de nuestra herida, podríamos decir, de nacimiento, por la condición de ser mujer, que no nos ponga esto como víctimas, nuestras experiencias de la infancia, que aquí aclaro que no tienen que haber sido traumáticas como que yo las tenga que reconocer traumáticas. Uno de los grandes errores que cometemos es que muchas veces subestimamos lo que le haya podido pasar a nuestra niña, porque quizás a nuestros ojos de adulta no fue nada tan grave, pero para esa niña, algo que hoy la adulta puede ver como algo muy normal, pudo haber representado algo muy significativo que haya incidido en su capacidad de sentirse merecedora. La comparación, genio. Esta comparación constante de verme siempre, me comparo con lo que tiene, con lo que es, cómo se ve, con lo que logra, dónde va, el tipo de relación que tiene. La comparación es una trampa muy significativa porque constantemente si estamos en esta absoluta comparación, y aquí hago mucho énfasis en las redes sociales que se prestan mucho para eso, si vas a ver a otras mujeres, por ejemplo, en sus vidas, ojalá sea para que te inspiren, para que te recuerden que si ellas pueden, tú puedes, para que honres el proceso de ellas que están ayudando a sanar el inconsciente colectivo. Pero si te descubres en la comparación, es que ella tiene y yo no, es que ella ha logrado tal cosa y yo no, es que porque a ella le va tan bien y a mí no. Mucho cuidado con eso porque estás reafirmando tu creencia del no merecimiento. Entonces, asterisco aquí al tema de la comparación. Hay un tema también importante que tiene que ver con este perfeccionismo y autoexigencia, que para mí es como una causa y una consecuencia al mismo tiempo. Es decir, cuando somos tan perfeccionistas y tan autoexigentes, estos altos estándares que nos ponemos nos pueden llevar a creer que nunca va a ser suficiente para que yo pueda merecer tal o cual cosa. Pero al mismo tiempo, ojo aquí, otro asterisco para que le hagas un poquito de mente. Cuando soy una persona muy autoexigente y muy perfeccionista, es una señal de que tengo baja autoestima. Ajá. Hice ese silencio porque es un tema importante. Autoexigencia y perfeccionismo son señales de que hay que ir a trabajar en nuestra autoestima. Bien, ya entendimos qué es el merecimiento, ya entendimos de dónde viene esta herida generalizada. Si yo te tuviera que decir qué porcentaje de la población humana se siente no merecedora, yo te diría que todos en algún momento, todas en algún momento, unas más que otras, unas vamos mucho más avanzadas, pero eso no quiere decir que de pronto no se nos cruzan los cables y tengamos que volver a replantear. Así que sí, es uno de los temas en los que más deberíamos prestar atención y deberíamos de prestar compromiso para irlos trabajando. ¿Por qué? Porque en la medida en que me sienta y me crea absolutamente merecedora, recibo todo y más. ¿Qué puedo hacer? Probablemente ya estemos en este punto de, ok, Adri, pero ¿cómo puedo hacer para darme cuenta de esas cosas? Lo primero ya lo estás haciendo, estás escuchando este episodio, que nunca es casualidad, y eso te está permitiendo remover ahí esas conexiones neuronales que traemos como dormidas, que están ya tan acostumbradas a activarse que ni siquiera las percibimos, así que el primer paso ya lo diste. Ese paso te está dando conciencia y yo diría que el paso inmediato es empezar a auto-observar. Cuando estás haciendo esto y estás en ese nivel de perfeccionismo, ¿por qué es? Y hazte la pregunta, ¿qué es lo que quieres lograr con esto?
¿Qué es lo que estás esperando? ¿Por qué estás tan, cuál es la palabra? Tan pegada en esto y no logras liberarlo. ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Cuando veo a otras mujeres en sus vidas maravillosas, ¿qué pasa por mi mente? ¿Qué siento? ¿Con qué emociones me quedo después? ¿Me quedo deprimida? ¿Me quedo ansiosa? Obsérvate. Me quedo angustiada. Obsérvate, genia, obsérvate, porque puede ser que ahí haya comparación. Además de eso y de tener conciencia y de auto observarme, vamos a tener que trabajar sí o sí la autocompasión, que cómo nos cuesta ser amables y especialmente en momentos difíciles, si algo no me salió bien, si algo no salió como yo esperaba, si el pan de banano que hice un día no me quedó tan rico y eso fue una experiencia que me pasó, que le hice a Vic su pan de banano que en mi opinión no estaba tan rico y entonces empecé a molestarme conmigo misma y decirme algunas cosas y Vic me hizo tomar conciencia y me dijo, si fuera yo el que te hubiera hecho ese pan de banano, me estarías diciendo esas cosas. Y eso me hizo una raya en el cerebro. Cuando yo digo una raya en el cerebro, me refiero a algo que me marcó al punto que me llevó a revisar, entender que había algo que no estaba bien. Entonces, ¿cómo me hablo? ¿Cómo me trato? Porque todo este diálogo y todo este trato que tengo conmigo misma, de alguna forma, si no es el apropiado, me sigue recordando que no soy merecedora, no soy suficientemente buena, no soy suficientemente capaz, no soy suficientemente artista, no soy suficientemente inteligente. Todos esos no soy suficiente, puntos suspensivos, refuerzan nuestra idea de no merecimiento. Reconocerte el valor intrínseco, o sea, el que tienes por el simple hecho de haber llegado a este plano físico, de ser una representación de lo divino, de ser una hija de Dios, si así lo ves, de ser una hija de la vida, de ser una partícula de este universo. Ya solo eso te hace ser única, maravillosa y absolutamente merecedora de tener la mejor de las vidas. Tienes que recordártelo, tienes que traerlo a la conciencia, tienes que decírtelo, tienes que afirmarlo tantas veces y de manera tan repetida, junto con todas las otras cosas que estamos hablando, hasta que eso se vuelva tu creencia raíz, la que de verdad gobierna el 5% consciente. Hay una práctica que me encanta y es apertura a recibir amor, a recibir ayuda, regalos, oportunidades, piropos o, ¿cómo se les llama también? Cumplidos. Cuando sabemos, y esta es una buena señal, cuando te sientes capaz de decir, ay, muchas gracias, sin tener que dar una justificación. Cuando te sientes capaz de decir, ay, muchas gracias, sin tener que haberte negado a que alguien te quería invitar al café. Cuando te sientes capaz de decir, wow, me dieron esa oportunidad en el trabajo, definitivamente porque me la merezco, sin tener que cuestionarte si realmente vas a poder. Cuando te sientes capaz de recibir amor, atención, chineo, que te traigan las bolsas del súper tu pareja, que te aliste la cama, que te cuide y te chinee como la genia que eres. Todas esas son señales de que te sabes merecedora. Pero por el contrario, presta atención, porque si tienes excusas, incomodidad, dudas, justificaciones, a todos a estos ejemplos que puse, ahí hay una señal de que no te sientes merecedora. Así que empieza a tener apertura por recibir, aunque no te salga natural, no importa. Recuerda que el cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que realmente suceda. Ayudémosle a que empiece a reconfigurar. Agradece. Nada más agradece el cumplido, no digas, ay, no, pero ¿cómo? Si hoy casi ni me arreglé. No, gracias porque alguien vio lo que tú no estás viendo. Agradece lo que te regalen, si es un café, si es un presente, si es una invitación, sin tener que decir, no, ¿cómo se te ocurre? Yo lo pago. Agradece, genia, es porque lo mereces. Y la vida y el universo te lo están recordando. Recibe las oportunidades del trabajo
y agradécelas. Confía, porque no hubiera llegado a ti si alguien no estuviera viendo lo que tú todavía no estás viendo. Y una muy importante es revisa qué tan equilibrada está tu capacidad entre dar y recibir. Una señal de esta idea de no ser suficiente y de no merecimiento es el tener una excesiva inclinación a dar. Te voy a contar algo que a mí me pasaba en mis relaciones antes de llegar al amor de mi vida y a mi mayor manifestación, bueno, a una de mis mayores manifestaciones, que es Vic. Yo era ese tipo de novia que daba demasiado, que era complaciente, que quería chinear, que quería ser la más detallista, la más perfecta, la más amorosa, la que le compraba regalos, la que le compraba ropa, la que era, wow, la mujer maravilla, pero lo que había en el fondo era una gran sensación de no merecimiento y tenía que buscar la manera de que esa persona creyera que yo sí era merecedora, de buscar esta forma de sentir que sí era suficiente yo para que ese hombre me amara. Todo esto no necesariamente lo tenía claro en ese entonces, muchas cosas yo las fui descubriendo en mi propio proceso, pero hoy lo tengo clarísimo. Era esta mujer que estaba siempre buscando ser la mujer maravilla en complacer, en dar, en atender, para ser amada. Y ahí lo que evidenciaba era una gran incapacidad de saberme y sentirme absolutamente merecedora, que tiene todo que ver con sentirme y saberme absolutamente valiosa, capaz y con una autoestima que reflejara que sin necesidad de hacer todo eso podía tener a ese hombre maravilloso en mi vida. Entonces es muy importante que le prestes atención a qué tanto estás dando como un mecanismo de mostrar tu valía, de que validen que sí eres suficiente y que al mismo tiempo eso te haga sentir merecedora. Genia, hay trabajo por hacer siempre. Esa es la maravilla del desarrollo personal como la herramienta más poderosa para la manifestación, porque recuerda que solo manifestamos no lo que queremos, sino la genia que somos. Y si logramos ser esta genia que se sabe absolutamente merecedora, lo que va a ocurrir naturalmente es que nos va a llegar todo y más, porque es lo natural, es lo fluido, es lo que tiene que ocurrir. Como siempre, comparte este episodio, por favor. Déjame tus comentarios. Me encanta me cuentes tu proceso, que me cuentes cómo te impactó este episodio, de qué te sirvió. Cuéntamelo en info@adrianafernándezcr si quieres escribirme y si no, puedes hacerlo al Instagram, AdrianaFernándezCR. Mantente siempre por aquí pendiente, que ya sabes que hay episodio nuevo todos los miércoles. Y como siempre, te mando un besito. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.